ya no vamos a poder dar acceso. ¿Alguien puede checar si ya está la transmisión por Facebook Live, compañeros? ¿Si me hacen favor? Sí, ya está, doctora. Ya. Ok. Muy bien. Vamos a dar inicio a este evento. Creo que no se puede compartir. Okay. 7 en punto. Ok, pues muy bien, compañeros. Vamos a iniciar. Aunque hay muchos inscritos, yo diría que todavía podríamos de pronto esperar un poco, no sé. Sí, yo creo que vamos a ir iniciando, doctor, para que lo hagamos lo más rápido posible. ¿Sí Bueno, se está, bueno. sí se está compartiendo, compañeros, en el Facebook? Sí, maestra, ya se está compartiendo. Ok, muy bien. No sé por qué no me deja compartir la pantalla. No me deja compartir la pantalla de grabar. No, no deja. ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué eso es por Facebook? No debería. No es porque lo está compartiendo. Pero que se está compartiendo. Ya se está compartiendo en Facebook Live, ¿eh? Ya está en vivo, ya ya veo imagen tuya, Caro. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este breve evento que tenemos con nuestro muy querido y estimado doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada. Doctor, para nosotros es un honor que nos acompañe el día de hoy, a todos los miembros de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía, que no hace falta decir que lo tenemos en una estima muy, muy alta y que siempre vamos a estar presentes en apoyo a todo el trabajo que usted ha hecho. Y para eso, nosotros hemos preparado un pequeño evento que realmente yo creo que usted no lo espera, pero lo vamos a tratar de hacer para empezar, es un evento que nos sale del corazón a la asociación. Lo quisimos hacer de esa forma, como un reconocimiento a su gran trayectoria, doctor. El doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada, pudiéramos decir muchísimas cosas de su semblanza curricular. Para nosotros, lo más importante es que es un miembro honorífico de nuestra asociación. Bueno, la aventura de este gran libro, de este nuevo libro, empezó en octubre de este año, cuando el maestro Luis Gonzalo me mandó un mensaje a las 7 de la mañana y me dijo que su libro estaba listo. Me sentí honrada porque
por sus propias palabras, me dijo que era la primera persona que se enteraba de que el libro iba a ser editado y que íbamos a tener esta primicia en nuestra asociación. Rápidamente me puse a investigar, logramos obtener el primer ejemplar de este libro, el primer ejemplar editado a nivel internacional, inclusive antes del mismo doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada. Exactamente. Entonces, esto fue algo muy chusco para nosotros porque en realidad fuimos más rápidos inclusive que el mismo autor en que nos llegara esta gran obra. Después tuvimos que irnos todos a Paraguay y se tuvo que hacer un poco de pausa en la distribución. Derivado de este evento, el doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada me lo dedicó diciendo que era el primer ejemplar salido de talleres y que lo tenía su servidora en las manos. Y para mí esto tiene un reconocimiento especial y lo atesoraré con mucho cariño. A partir del momento en el que tocamos tierras mexicanas después del Congreso de Paraguay, me di a la tarea de empezar a convocar a todos los compañeros de la barra para que pudieran adquirir esta obra. En cuestión de, quiero decir que en un par de semanas, los primeros interesados en el libro lograron hacer el apartado y comenzamos la distribución en una ardua tarea para que todos ustedes lo tuvieran físicamente en sus manos el día de hoy. Y es así como vamos a dar inicio a esta presentación. Primero quiero presentar a mis compañeros de la asociación, que saluden el vicepresidente nacional, el maestro Sergio Arturo Canto Bayote del estado de Yucatán. Te escuchamos, Sergio. Gracias, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Ok, muchísimas gracias, maestra Carolina. Doctor Luis Gonzalo, bienvenido. Es verdaderamente un honor y un placer que nos acompañe una vez más aquí en este foro. Y una bienvenida igual a los compañeros de la asociación que, como siempre, están aquí presentes y están acompañándonos en este evento que esperamos que sea verdaderamente muy significativo para usted, doctor, como lo es para nosotros. Gracias, Caro. Gracias. Está Muchas también gracias. nuestra compañera, la maestra Alexandra Melina Padilla Tarazón del estado de Sonora, secretaria A de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos a todos. Es un honor para mí estar presente en la presentación del doctor Luis Gonzalo, en donde pues estamos muy emocionados, todos la familia de la barra, en donde queremos expresar todos los sentimientos con los conocimientos pocos que hemos adquirido en lo que tenemos en tan pocos días esta gran obra, ¿no? Y pues le damos la gran bienvenida a todos, incluso a todos los compañeros que están aquí en Zoom y los que están también por Facebook Live. Bienvenidos y espero que disfruten este gran evento. Muchas gracias, Alexandra. Enrique Reynoso, del Estado de México, secretario B de la asociación. Pues muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Y pues bueno, estimado doctor, le puedo decir que la barra está de plácemes, estamos muy contentos, nos sentimos orgullosos de que usted haya tenido esa aferencia hacia nosotros para hacer la presentación. Es un ejemplo claro de la vinculación y del gran cariño que le tenemos con la barra, y qué honor y qué orgullo para que haya sido nuestra presidenta a la primera persona que se le haya dedicado su libro. Y pues bueno, estamos aquí para su información. Se agotaron los registros, fue todo un evento muy solicitado y pues yo creo que decimos por ahí, ¿no? Que los hechos hablan, y los hechos hablan en el sentido de que
todos los miembros de la barra estamos aquí y están ávidos de conocerlo, de saludarlo, doctor. Y pues enhorabuena, felicidades y un gran abrazo como siempre. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este pequeño evento. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estoy tratando de luchar con el internet porque como que no me deja. Para poder proyectar esta presentación. Bueno, para iniciar, antes de darle la palabra a nuestro queridísimo doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada, Enrique va a hacer unas palabras de bienvenida, de inicio. Trataremos de hacerlo lo más ágil posible, por favor, para que esto sea un poco más rápido, porque el doctor no sabe lo que vamos a hacer y vamos a tardar un poquito más de la media hora que se tenía proyectado. Bueno, muy bien, el doctor ya se puso rojo, no se ponga rojo, doctor. Le va a ir bien, en verdad. Lo hacemos con mucho cariño para usted. Adelante, Enrique, te escuchamos. Pues doctor, ¿qué le puedo decir? Estaba yo muy nervioso de alguna manera porque digo, ¿qué le digo al doctor? Todo mundo, los que estamos en el ambiente, en el medio, pues sabemos de su trayectoria tan impresionante. Así es que me dije, pues bueno, vamos a tratar de hacer un análisis respecto de su calidad humana, ¿no? Porque sobresale su calidad humana, doctor. Entonces, pues en este sentido, tiene correlación justamente la dedicatoria que le hizo favor a nuestra presidenta, que se hizo aferencia, que fue el primer libro que está encontrado. Entonces empecé a preguntar y pues bueno, la verdad, aproveché la amistad que tengo con Joseph y le dije, oye, platícame una anécdota interesante con el doctor. Y fíjese que me platicó una anécdota y haciendo referencia justamente a los libros, que estaba usted dando clases y que un compañero, un alumno suyo, tenía usted justamente el tema de este libro, de sus proyectos, y se tropieza con él y le dice el compañero, ¿no? Dice, maestro, por favor, regáleme copias de su libro, ¿no? De su trabajo, de su investigación. A veces cometemos el pecado en esa juventud de inexperiencia y de ilusiones, de tener conocimiento, de pues a tener esa falta de asertividad, ¿no? De cómo a veces no valoramos el gran trabajo, el gran esfuerzo que hay atrás de un libro, ¿no? Es todo años y años de investigación, de documentación, y a veces decimos, regáleme una copia, ¿no? Fíjese, aquí en la barra tenemos eso muy puntual, somos muy respetuosos a los derechos de autor y desde luego ese tema es medular y muy sensible para nosotros en la barra porque no permitimos absolutamente nada de ningún sistema de plagios, ni mucho menos, y al contrario, reconocemos, nos sentimos orgullosos de su trabajo y desde luego esto es una especie de un mini homenaje a su obra, a su trayectoria y a todos los años de servicio y de docencia. Entonces no lo quiero aburrir mucho con eso, pero en ese sentido, qué interesante anécdota, ¿no? De cómo a veces cometemos como cuando somos estudiantes esos pecados de juventud de un estudiante de querer tener el conocimiento de un grande, pero pues obviamente tenemos que buscar que sea a través del medio idóneo, ¿no? Así es que, pues bueno, no quiero antes sin que me permitan transmitir esta pequeña, si me lo permiten, es un pequeño gráfico de lo que representa nuestro maestro. Es una sola imagen, si me permitieran el acceso a poder compartir, no sé si se pueda. Está bien complicado ahorita. Sí. Como vieron. No hay problema, era muy interesante. Le voy a pasar esa imagen, doctor. Si no cerramos tal vez con eso a Caro, a ver si al final la podemos transmitir, porque creo que esa imagen es iconográfica de lo que usted representa. Así es que está usted en su casa, le damos la más grande y cordial bienvenida y créame que de corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, lo queremos, lo admiramos, lo respetamos y siéntase usted como un mexicano adoptado. Así es que un gran abrazo, estimado doctor. Muy bien, mándame la imagen, porque ahorita estamos teniendo problemas, se dieron cuenta para compartir, estamos batallando un poco.
Muy bien, pues queremos escuchar unas breves palabras del autor. Vamos a proyectar rápidamente también el temario, pero el doctor ha platicado conmigo y precisamente esta presentación tiene esa finalidad de que nos explique, porque no es un tomo, van a ser 3 tomos en general lo que va a tener esta colección del maestro Luis Gonzalo Velázquez Posada. Entonces, ¿quién mejor para explicarnos de qué se trata esta colección de libros para que todos estén atentos y los puedan adquirir? Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, no solamente por la oportunidad que me brindan de hacer una presentación de mi trabajo, sino por la calidez de las palabras que se han pronunciado aquí hoy. Me tienen sinceramente conmovido. Muchas gracias. Yo me siento no en medio de un grupo de colegas, sino de un grupo de hermanos. Yo le he cogido a México muchísimo cariño. Los colegas mexicanos, todos han sido conmigo muy especiales. Pero los compañeros de la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía han tenido un cariño y un afecto muy especial que yo considero muy valioso. Para mí es la principal conquista que yo he podido obtener en mi vida. Miren, les resumo pues brevemente la historia de este libro, que tiene historia como todo en la vida, ¿no? Yo empecé a interesarme por estos temas de la escritura por allá en la adolescencia. Yo tenía 16 años y empecé a leer de grafopsicología, que era fue lo que me llamó inicialmente la atención. Yo era un estudiante de bachillerato y leí mucho de grafopsicología y yo hacía exámenes grafológicos para las misiones. En el colegio, yo estudié con los padres jesuitas, en un colegio de los padres jesuitas, y allá nos pedían en determinadas épocas que vendiéramos objetos para recoger dinero para las misiones. Y mis compañeros vendían banderolas y vendían distintos objetos. Y yo no, yo decía, yo hago análisis grafológicos. Ustedes escriben una carta o un texto, yo lo interpreto grafológicamente. Y yo me dediqué a eso en esa juventud mía y así fue como empecé a interesarme en la escritura. Pero después ya con mi formación jurídica y todo eso, pues yo abandoné por completo ese perfil o ese aspecto, digamos, de los estudios grafísticos y me interesé más por el aspecto de la autenticidad del documento y la escritura y pues me dediqué a estudiar esos temas, ¿no? Tuve la oportunidad de ser profesor del programa de especialización en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín. Allí pues se especializaban mis colegas abogados, la mayoría de ellos jueces, fiscales, abogados litigantes, haciendo su formación en Derecho Penal y Criminología. Yo cursé ese programa y me obtuve pues allá. Hice pues el estudio y al terminar quedé como profesor del instituto. Y tuve necesidad de recoger las lecciones que dictaba en algo, en unas notas. Muchos profesores sacan sus notas ahora se sacan en fotocopias, se imprimen textos en fotocopias y se hacen circular entre los estudiantes. Yo preferí recoger eso en un libro y ese libro se llamó El Dictamen Grafotécnico. Salió producido, editado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que leyó el manuscrito original. Le llamó la atención, le pareció que era muy interesante y dijo, yo lo publico. Lo publicaron sin que yo viera las pruebas. Yo no corregí pruebas y el libro salió muy mal editado con muchísimos errores. Errores como dictamen con tilde, jeroglífico con G y cosas por el estilo. Y ya no había nada que hacer porque el libro ya estaba en físico, editado, los ejemplares ya almacenados por allá en depósitos y nada de qué había que hacer. Fue un desconsuelo muy grande, pero unos pocos años después se hizo una segunda edición ya corregida y aumentada, como dicen, de ese libro. Y fue creciendo y creciendo el libro y yo dedicado a dictar la materia, no solamente ahí en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la universidad, sino también en la Facultad de Derecho
en un área que tenían de especialización o de intensificación mejor en estudios criminalísticos y forenses, y allí yo dictaba mis lecciones. Y luego ya empecé a expandirme a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y como decía, creo que era Aristóteles, si no puedes aprender, dedícate a enseñar. Yo puedo decir con la boca llena que lo que yo he aprendido en mi vida, lo he aprendido en la cátedra universitaria. Los mejores maestros que hay son los estudiantes, son los alumnos, porque son los que ven dónde le aprieta el zapato al docente, dónde fallan las cosas, dónde no funcionan los conceptos y le hacen caer en la cuenta a uno de muchas cosas que uno no ha advertido y lo invitan y lo acusan, lo abusan a uno a profundizar y ampliar muchas cosas, de manera que se va formando un cuerpo de conocimiento que desde luego tiene que ir avalado con una formación sistemática, pues, en instituciones autorizadas. Mucho tiempo después de publicarse el dictamen grafotécnico, la última edición se hizo por allá en el año 1994. La segunda edición salió corregida. Esa edición se agotó, fue de 1.500 ejemplares y se agotó en un mes. Mes y medio. Al mes y medio hubo que hacer una reimpresión y hasta ahí ya no, yo dije, ya no voy a editar más el libro. Yo siempre considero que cuando un libro se agota y deja de aparecer en los escaparates de las librerías, ya cumplió su misión y es mejor embarcarse en un proyecto editorial diferente. Así lo he dicho muchas veces. Y entonces me puse a trabajar en falsedad documental y laboratorio forense, una obra ya más voluminosa, 800 y pico de páginas, que me quitó muchos años de preparación. Y se publicó esa obra simultáneamente en Medellín, Colombia, por Señal Editora, y simultáneamente el mismo año por Ediciones La Roca de Buenos Aires, Argentina. Ese libro apareció en el año 2004 y tuvo una acogida extraordinaria. Jamás me imaginé yo que fuera a tener tan buena acogida. El libro se acogió en Colombia, en Argentina, en todas partes. Mucha gente lo conoce. Eso no quiere decir que el libro sea perfecto, que el libro sea bueno, pero con sus defectos inevitables, el libro ha tenido una excelente acogida. Y muchos lo han tenido al pie en su laboratorio o en su oficina, lo han tenido y han trabajado con él y muchos docentes lo han utilizado. Pero son 20 años de haber sido publicado. Ese libro se publicó en el año 2004 y hasta el 2024 no ha tenido ninguna modificación. Entonces es ingenuo pensar que en 20 años el autor sepa lo mismo que sabía en el año 2004, que no haya aprendido nada, pero sobre todo que la disciplina, la ciencia, la tecnología, la instrumentación, las técnicas de análisis, los enfoques de los conceptuales no hayan tenido ninguna modificación. De manera que lo que yo pienso sobre los temas tratados en falsedad documental y laboratorio forense, y pues hay muchas cosas que se mantienen y que conservan su vigencia, pero que han evolucionado y que se han modificado sustancialmente. De manera que yo vi que era muy importante hacer una segunda edición de falsedad documental y laboratorio forense. Y me puse a trabajar en eso. Pero tenía razón. Al ir escribiendo lo que yo consideraba que era actual sobre la temática de falsedad documental y laboratorio forense, se creció el libro hasta tal punto de que supera las 1.200 páginas, mucho más de 1.200 páginas. Lo prudente, digo 1.200 y es muy conservador el cálculo, porque ya está, el segundo tomo ya está terminado. Ese segundo tomo tiene alrededor de 800 páginas. Estamos haciendo un ajuste en tamaños de ilustraciones, que tiene muchísimas ilustraciones, muchas de ellas ya publicadas en la primera edición de Falsedad Documental y Laboratorio Forense, pero muchísimas otras nuevas. Y más que la parte de las ilustraciones, la parte conceptual del libro, el contenido del libro, los mismos temas, porque la temática de una obra sobre el peritaje gráfico y documental, pues es la misma, no solo en los libros míos, sino en todos los libros. Todos los autores hablamos de los mismos temas. Pero
mucho más ampliado, mucho más extenso el desarrollo de cada tema y con mayor profundidad. Por eso se amplió muchísimo el trabajo. Y yo en este primer tomo, le di el mismo título, el mismo subtítulo de un trabajo anterior mío, Principios y antecedentes. Es la parte, digamos, la fundamentación epistemológica del trabajo. Miren, yo he visto muchos colegas míos en audiencia pública. Muchas veces me toca ir como perito y a todos nos toca ir a las audiencias públicas a presentar y sustentar nuestros dictámenes periciales. Pero muchas veces no somos peritos únicos. Antes de entrar yo, espero fuera y adentro está otro perito, otro colega que la mayoría de las veces tiene un concepto diferente al que yo rendí. A él lo examinan allá, sale, nos despedimos, nos saludamos muy cordialmente, él se va y entro yo. Pero otras veces la puerta está entreabierta y yo escucho todo lo que está ocurriendo dentro de la audiencia, que no es sano, pero escucho yo lo que está ocurriendo. Y yo veo a mis colegas en calzas prietas, metidos en la grande, cuando los abogados, que cada vez son más acuciosos, cada vez son más incisivos y más exigentes, empiezan a cuestionar el peritaje desde el punto de vista de la fundamentación del peritaje. Y ahí es donde se muestra la solidez conceptual del perito. Hacer un dictamen pericial no es lo mismo que preparar un café con leche o hacer un burrito. Esto tiene mucho contenido y a uno le preguntan las cosas más elementales. Usted dice que utilizó la radiación infrarroja. ¿Y qué es eso de la radiación infrarroja? ¿Cómo así? Explíquenos. Usted es que es físico. ¿Usted es especialista en óptica o qué? Uno tiene que tener respuestas para todo eso. Pero más que ese tipo de preguntas que son muy fáciles de contestar, hay otras que son de carácter ya más conceptual, más a la parte fundamentación del dictamen. Yo he comprobado una cosa, y es que los que menos saben de escritura son los peritos calígrafos y los documentólogos. Es curioso, pero los peritos calígrafos no son formados en el conocimiento de la escritura. Es sorprendente que nosotros que nos dedicamos a identificar escrituras y que vamos a dictaminar judicialmente sobre eso, a comprometer la honra, la libertad y el patrimonio de las personas con nuestros dictámenes, no tengamos un conocimiento profundo de lo que es la escritura. Siempre me he preguntado por qué en los programas de formación de peritos no se les dedica un espacio suficiente al estudio de la paleografía y de la diplomática, por ejemplo. Los paleógrafos y los diplomatistas sí le metieron el diente, como decimos por acá, al estudio de la escritura. Jean Mabillon, por ejemplo, era un especialista en escritura. Y nosotros no lo somos, o muchos de nosotros no lo somos. Eso me inquieta a mí, y por eso yo en este trabajo yo he querido ahondar en información. Un perito tiene que conocer la historia de la escritura, en todos sus detalles. Porque uno no sabe cuándo en la exposición que está haciendo en el juzgado en defensa de su dictamen, que tiene de todo menos de historia de la escritura, usted no habla de historia de la escritura en los dictámenes, pero hay una especie de background, como un trasfondo conceptual en todo dictamen pericial. Y el abogado está a la caza del error y del vacío conceptual del perito, a ver por dónde lo hago caer. Y si lo nota flojo a usted en la fundamentación teórica, el dictamen se lo tumban, aunque esté muy bien hecho, aunque la parte, digamos, en el laboratorio, en el examen microscópico, los cotejos de características y no sé qué, la ilustración macro y microfotográfica esté muy bien hecha y que se cumplan todos los requisitos del estándar de competencias 1058 y no sé qué. No importa, hay que buscarle a eso por otro lado. ¿Cuál es el fundamento y cuál es la formación académica que tiene el perito en la parte fundamental? De manera que esa es la fundamentación de este primer tomo. Aquí se exponen unos temas que tienen relación con esa cosa. El libro trata de acoger en sus 3 tomos los avances que ha habido en el
estudio de las escrituras. En la introducción del libro yo digo que, por ejemplo, en las 2 últimas décadas, el campo de la ciencia forense, y estoy leyendo del libro, ha experimentado una transformación significativa, especialmente en lo que respecta al análisis de documentos, firmas y escrituras. Los expertos han venido adoptando métodos, técnicas y equipos de laboratorio y echado mano de novedosos recursos científicos e instrumentales para dar mayor eficacia a sus investigaciones. Hay avances en la tecnología digital, por ejemplo, que han permitido a los peritos la utilización de software especializado para el análisis de grafías y firmas autógrafas, facilitando la comparación de patrones, la valoración de presiones y velocidades de escritura, el seguimiento de los llamados movimientos aéreos o inmateriales, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros los movimientos aéreos o inmateriales los inferimos, los deducimos, suponemos que son así, pero no lo podemos demostrar objetivamente. Es muy probable que tengamos la razón. Hay casos en que son como muy evidentes y las deducciones son como muy evidentes, pero hay muchos casos y son bastantes. Porcentualmente no hay estudios que lo digan, pero lo vemos en la práctica, que hay casos en que uno no sabe por dónde empezó, por dónde se desplazó el útil gráfico en el papel y cómo se enlazaron unos segmentos de trazado con otros. Eso es una interpretación que hace el perito. Y muchas veces son esos movimientos aéreos o inmateriales decisivos en las conclusiones del dictamen. De manera que para esto se está trabajando. Y hay algunos avances que sirven para eso. Ahora, por ejemplo, el aprovechamiento de las tabletas digitalizadoras pues, en la toma de material gráfico, en los famosos cuerpos de escritura, pues uno toma cuerpo de escritura en papel y también en la tableta. Y entonces, al analizar la escritura de la tarjeta, uno comprende muchos movimientos que están en el papel y que uno allí en el papel no lo tiene tan claro, aquí lo ve y podría servir eso como una demostración. Mire, este señor en el aire hace estos y estos movimientos. Como se comprueba en la tableta digitalizadora, esos mismos movimientos quedan registrados, quedan graficados, digamos, en la tableta. De manera que la tableta es un aporte supremamente útil y muy bueno. Tenemos aquí en la barra pues dos personas que son súper especializadas en eso. Por ahí vi, ahora me pareció ver una de las colegas ahí por allí. Ya no la estoy viendo, pero creo que anda por allí y que han hecho trabajos supremamente útiles en ese campo. Los desarrollos de la microscopía óptica y electrónica, los modernos equipos multiespectrales de análisis, las innovaciones en datación de tintas y materiales han venido a aportar información supremamente importante. La espectroscopía Raman, por ejemplo, también viene siendo utilizada especialmente en el análisis de tintas. La nanotecnología ha dejado huella en el análisis forense de documentos con la introducción de los microscopios de fuerza atómica, AFM, y de sonda de barrida, STM, equipos que permiten la observación a nivel molecular y facilitan la identificación de cambios sutiles en la superficie de papeles, sellos y firmas autógrafas. Hay técnicas y equipos como el Near Infrared Reflectance Spectrometer, perdónenme la pronunciación gringa, que el inglés mío es más malo que el de Maduro, espectrómetro de reflectancia en el infrarrojo cercano o NIRS, por ejemplo, se han utilizado también para analizar la composición química de las tintas y revelar alteraciones y manipulaciones dolosas que por otros medios serían pues, muy difíciles de comprobar. La inteligencia artificial, que apenas la estamos descubriendo, ha venido también a desempeñar un papel crucial en los modernos análisis forenses. Algoritmos avanzados pueden analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y detectar inconsistencias en importantes documentos. La digitalización de archivos ha facilitado la implementación de estas tecnologías, mejorando de manera eficaz las habilidades de los expertos en la identificación de escritos y el reconocimiento sistemático de documentos fraudulentos. Yo le estoy entresacando aquí de la introducción del libro algunos pasajes que me he permitido leer. Los avances de la ciencia y de la técnica
como estos que les acabo de mencionar no pueden ser ignorados por los especialistas forenses. Los progresos de las técnicas falsificadoras, que también han progresado y grandemente, y de los sistemas de impresión, la implementación de tabletas digitalizadores, de plotters y robots, al igual que el aprovechamiento de la inteligencia artificial, han demandado importantes esfuerzos a los investigadores. El estudioso debe preocuparse por actualizar sus conocimientos para hacer frente al delito, cuyas proteicas formas y modalidades se renuevan día a día y plantean al investigador y a la justicia insospechados, eh, desafíos o retos. Les decía ahora, y yo ya voy cerrando ya mi exposición, el investigador está obligado a determinar, en todo dictamen, el investigador está obligado a precisar los objetivos de sus pesquisas y a definir las estrategias metodológicas. Y para hacerlo necesita tener un dominio adecuado de los cimientos teóricos de la disciplina que maneja. El conocimiento de la historia de la especialidad, por otra parte, aporta al estudioso detalles relevantes de la misma. La historia de la especialidad nos sirve para ver en qué han fallado los peritos, cuáles han sido los errores de los métodos de investigación. Yo he visto por ahí algunos intentos de hacer un estudio evolutivo de los métodos de identificación gráfica, pero más que eso, lo que se ha hecho hasta ahora es como un recuento de las publicaciones que se han hecho en diferentes épocas, diferentes autores. Entonces, fulano de tal, en tal fecha, publicó tal obra y en esa obra enfocó el tema de tal y tal manera, analizó tal y tal y tales aspectos. Pero un examen, ¿qué es lo que se ha considerado determinante en la identificación de los manuscritos? ¿Cuál es el aspecto o subaspecto gráfico que tiene valor indiciario determinante para establecer la identidad de las personas? Inicialmente se creía que era la forma de las letras. Después, todos digamos, los aspectos caligráficos de la estética del grafismo, de la manera de trazar las letras, pero desde el punto de vista morfológico. Después, autores como Locard, que fue el que llevó a su máxima expresión la grafometría, aunque no fue el padre de ella, ni mucho menos, pero hicieron énfasis en un aspecto que tiene importancia, pero que no es una ley invariable, que es el de la constancia de los valores proporcionales de la escritura. En todo manuscrito hay unas relaciones de dimensión entre unos aspectos y otros, y esas constantes dimensionales explican la homotesia, de la que se habla mucho últimamente, que no es nada nuevo, sino que eso Locard lo mencionaba por allá en los años 30, y es esa constancia de los valores proporcionales de la escritura. Si yo firmo en una tarjetica de presentación y proyecto esa tarjetica de presentación en un tablero y la aumento 20 veces, las proporciones de las mayúsculas y las minúsculas, de las rúbricas con respecto a la parte, digamos, literal de la firma, son las mismas proporciones. Pues cuando yo escribo sobre una superficie amplia y grande y escribo grande y después tengo que comprimir mi escritura y hacerla pequeña, las relaciones de dimensión en uno y otro aspecto tienden a permanecer. Se exageró la importancia de ese principio y nació la grafometría. Entonces Locard elaboró una serie de índices grafométricos, desarrolló mucho ese tema y se creyó que por allí se podía llegar a la solución del problema. Otros le han dado importancia a lo que se llama el aspecto presión, la pulsión, el método pulsivo, lo llamó el Tribunal Supremo de España, el método pulsivo, y es la fuerza que se ejerce con el útil sobre el papel cuando se escribe, o sea, la presión efectiva. Y muchos consideraron que medir la profundidad del trazo y las variaciones de esa profundidad y la velocidad del trazo, ese era el criterio que nos permitiría identificar. Y autores como Alain Biquet, por ejemplo, en Francia, y su grupo de investigadores prepararon y desarrollaron una metodología sobre ese particular. Y no es por allí, no es por allí. Se han ido buscando otros aspectos, muchos otros aspectos, y así es como han surgido los métodos de identificación gráfica.
De manera que uno tiene que tener un conocimiento muy acabado sobre todo esto para establecer cuál es el método específico que va a utilizar en el caso concreto, porque no todas las investigaciones se resuelven aplicando el mismo método. No se resuelven utilizando el mismo método. Qué bueno tener tiempo para ampliar estos conceptos. Entonces, en la práctica, los abogados objetan los dictámenes periciales nuestros son favorables a una de las partes y desfavorables a la otra. Casi siempre es así. Entonces, la parte desfavorecida con nuestros conceptos trata de tumbar el dictamen. Yo siempre le digo a los colegas por allí, hombre, Luis Gonzalo, lo que hago es que hay un dictamen que dice que mi cliente es un falsificador, ¿cómo hago yo para tumbar ese dictamen? Y yo le digo, no, pida otro dictamen. Qué tristeza que pidiendo otro dictamen se va al suelo el dictamen del primero casi siempre. Porque poner de acuerdo dos peritos es más fácil poner de acuerdo dos abogados. Es complicado eso. Quiere decir que no estamos procediendo objetivamente, que algo falla en el campo metodológico. Todas estas inquietudes yo las planteo en estos 3 tomos de mi voz. Sobre todo en este primer tomo, me planteo ese tipo de cosas. Las objeciones se hacen más que a la fiabilidad de los fundamentos del dictamen, acompañadas se hacen más que a la técnica aplicada por el perito, se hacen es a la fiabilidad de los fundamentos del dictamen. Dice, ¿cuál es el dictamen de un dictamen? ¿Cuál es el fundamento científico del dictamen pericial que me están presentando? ¿Cuáles son los principios científicos en que usted se apoya para llegar a esas conclusiones? Los métodos que usted aplicó en este caso son científicos o son elaboraciones, son constructos teóricos inventados por allí por algún autor allí en Medellín, Colombia o no sé dónde, o eso tiene algún fundamento. Y acompaña a los abogados muchas veces de jurisprudencias trasnochadas y de conceptos doctrinarios sacados de viejos tratados de pruebas judiciales, cuando las cosas eran muy distintas. De manera que nosotros tenemos que estar muy preparados para cuando se hacen ese tipo de objeciones, poderle responder en la audiencia de manera inmediata, con toda la compostura, con toda la tranquilidad, pero con la tranquilidad que da el tener un dominio sobre el tema. A mí muchas veces me toca dictar conferencias en las audiencias, porque me pican me ponen como, me motivan a hablar. Y pues muchas veces, no siempre, pero muchas veces salgo muy contento de que considero yo que me fue muy bien en la audiencia, porque tuve oportunidad de explicar muy bien las objeciones que se me hacían y demostrar, y yo sé que convencí al juez, y después cuando sale el fallo o sale el pronunciamiento judicial, uno ve que el concepto de uno fue acogido, pero porque uno tiene una fundamentación, porque más que el método de manejar la técnica, de manejar el método, hay que conocer los principios epistemológicos, los conceptos científicos en los que se basan esos métodos. Entonces, en este primer método, en este primer trabajo, yo enfoco esos temas y el contenido de la obra es, pues hay un capítulo sobre origen y evolución de la escritura, otro sobre la diplomática. Doctor, Sí, ¿quiere que sí. ya empezamos a proyectar el índice? ¿Le parece? Bueno, perfecto, perfecto, está bien. Bueno, lo vamos a dejar descansar. Esta es parte de la sorpresa que le tenemos preparados, porque en la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía no solo compraron el libro, sino que también ya lo leímos. Entonces vamos a escuchar de voz de algunos de los compañeros que ya adquirieron el libro y que ya lo tienen físicamente. Vamos a escucharlos, nos van a hacer una breve semblanza de lo que trata cada capítulo para que usted lo escuche y todos sepamos el contenido de este magnífico libro. El primer compañero en participar en el capítulo 1, el origen y la evolución de la escritura, es el vicepresidente de nuestra asociación, el maestro Sergio Arturo Canto Bayote. Adelante, Sergio, vamos a tratar de reducir un poquito el tiempo. Iniciar. De acuerdo. Gracias. Doctor, hace unos minutos agradecíamos su presencia
Ahora inicio este pequeño comentario agradeciendo no solo su presencia a este evento, sino su omnipresencia en cada paso que nosotros como expertos en la grafoscopía y en la documentoscopía hemos dado, porque yo creo que puedo hablar a nombre de todos mis compañeros al decir que cada vez que hacemos un dictamen y que cada vez que comparecemos ante una autoridad, sin duda ese trabajo que nosotros estamos presentando está sustentado en la consulta que nosotros hacemos, en las obras que usted nos ha aportado y las obras que usted nos ha dado precisamente en este camino, ¿no? Y estamos hoy precisamente celebrando que nos ha dado una nueva herramienta. Nos ha presentado usted un nuevo libro, es este libro que hoy estamos de alguna manera conociendo. Hemos tenido la oportunidad ya, como lo acaba de decir la maestra Carolina, de empezar a leerlo algunos de los compañeros. Y en el ámbito, en el tema personal, que me toca a mí hacer una referencia a este primer capítulo de su libro, que es El origen y la evolución de la escritura, retomo lo que usted acaba de decir hace unos minutos, ¿no? O sea, realmente es algo que todos los que estamos en esta materia debemos de conocer, precisamente porque nos decimos expertos y comparecemos en calidad de expertos en escrituras ante la autoridad, y resulta paradójico o absurdo que muchas veces no tengamos estos conocimientos. Me parece que es de reconocer en este punto también que no es fácil acceder propiamente a esta información. Es verdaderamente sobresaliente que usted nos hace un caminito muy detallado de lo que es este origen y esta evolución de la escritura, clasificando unos ciclos en lo que es la parte o la etapa preescritural hasta llegar a la protoescritural, en donde usted nos cuenta básicamente cómo empezamos propiamente de la simple representación de objetos hasta llegar propiamente a la escritura alfabética, pasando desde luego por el tema de lo que ha sido sin duda el arte figurativo, el pictograma y los ideogramas. Digo, yo debo decir a título personal, que es la primera vez que yo tengo la posibilidad de leer algo tan detallado con respecto a esto. Tendríamos que decirlo también que es harto complicado, ¿no? Darle seguimiento a toda esa información en un momento dado, pero la ha plasmado usted de una manera muy esquematizada, muy ordenada, que nos permite comprender propiamente este principio, ¿no? Del origen y de la evolución de la escritura. Me quedo con las definiciones primarias o primitivas que hace usted de la escritura en general, retomando desde luego a los autores, a los autores primarios que abordaron estos temas. Y desde luego me parece también de destacar que pues nos alejamos un poquitito más de aquel conocimiento que me parece que es un conocimiento muy básico que nos enseñaban, de que la escritura inicia con el jeroglífico egipcio, ¿no? Porque encontramos desde luego muchísimo más allá antes y muchísimo más allá después en este camino y en esta evolución de la escritura, ¿no? Que es a lo que hace usted referencia y en donde nosotros podemos encontrar las características ya no solo de esta escritura tradicional, de esta escritura egipcia, sino habla usted de la escritura egea, de la escritura etrusca, desde luego, habla de la escritura griega y latina, en donde ya empezamos a hablar de los alfabetos, que finalmente es la parte a la que nosotros estamos más acostumbrados a abordar. Y bueno, maestro, yo a título personal y a nombre de todos mis compañeros, le reitero mi agradecimiento por todo lo que ha aportado y continúa usted aportando en nuestra formación. Lo felicito desde luego, pero desde luego me felicito a mí y felicito a mis compañeros por tener la oportunidad de contar con usted en esta asociación y de poder seguir acrecentando nuestros conocimientos gracias a su guía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, vamos a pegarnos al tiempo. El cronómetro está en la pantalla. Por favor, si no, no vamos a alcanzar todos. Muy bien. Continuamos con el capítulo número 2, Diplomática y Ciencias del Documento. Este va a estar a cargo de nuestra compañera, la especialista Mónica Cruz Juárez, de Ciudad de México. Adelante, Moni. Buenas tardes a todos. En especial este capítulo me parece muy interesante porque
siento que usted, doctor, nos abre el panorama, nos abre el camino a esta disyuntiva que siempre hemos tenido. La documentoscopía, ¿en verdad se debe de llamar así, documentoscopía? ¿Qué palabra, acepción debe de tomar? ¿Documentología? ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? Entre documentoscopistas o entre profesionistas, mejor dicho, que estudiamos el documento, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo creo que en este capítulo nos abre el panorama y nos hace un poco analizar, en verdad, qué es lo que nosotros estudiamos, en verdad, el documento en sí o solo una parte de ese documento. Es importante y rescato mucho esta manera de análisis que usted nos hace una reseña de cómo es que va derivando de la diplomática hacia lo que a futuro se presenta. Si en verdad se debe ya de llamar una ciencia, si ya tenemos las bases para llamar la ciencia por un recurso epistemológico, por las técnicas, por los métodos que han estado avanzando. Entonces, a título personal, este capítulo me resulta muy importante y en el aspecto del análisis de nuestra materia, cómo es que se debe de llamar para que ya todos estemos en la misma sintonía, aunque seamos de diferentes países, y qué es lo que debemos de estudiar en sí, si el documento o solo una parte del documento. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Gracias, gracias. A continuación, escucharemos en voz de nuestra compañera María Dolores Muñoz Martínez del estado de Aguascalientes, el capítulo 3, que tiene por título Paleografía y Ciencia General del Grafismo. Adelante, Dolores. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme esta intervención. La verdad me pareció bien interesante este capítulo, no menos que los demás, ni más que los demás, pero sí tiene todo una historia que, como nos dijo el doctor, tenemos que profundizar y tenemos que conocer. Bueno, este capítulo precisa que la palabra paleografía deriva de las voces palios, antiguo, y grafen, o grafein, que todos sabemos que se refiere a la escritura. Bueno, tratándose por lo tanto de escritura anterior al siglo XVI y concretamente al tipo caligráfico conocido como procesal, el cual según se plantea en este capítulo, aparece en España desde mediados del siglo XV, con la particularidad que se plasma sobre superficies suaves y percederas como papel, pergamino y papiro. El principal incentivo para estudiar ese tipo de textos antiguos fue determinar su autenticidad. Por lo observado a lo largo de este capítulo, la ciencia de la paleografía se desarrolla a la par de los textos religiosos, primero con los jesuitas en el análisis dentro de introducción del Acta Sanctorum de 1675. Podemos pensar por qué es importante para las congregaciones religiosas el estudio de este tipo de documentos, y fue precisamente porque en su estudio buscaban demostrar la fiabilidad del dogma. Después de la lectura de este capítulo me queda claro que, y cito textualmente, la paleografía es, pues, una ciencia general, autónoma e interdisciplinar. General, porque estudia de manera global el fenómeno gráfico, sin restricciones. Autónoma, porque dispone de objeto y métodos propios. E interdisciplinar, porque, pese a su independencia, se vale de otras especialidades para abarcar su objetivo. Y bueno, este tema es mucho más amplio, pero me quedo con esta aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias y un saludo hasta Aguascalientes. Continuamos con el capítulo número 4, que está a cargo de nuestra queridísima secretaria general, la maestra Amexandra Melina Padilla Tarazón. Te escuchamos, Amexandra. Hola, buenas tardes. Pues para mí fue un capítulo muy interesante donde pues las especialidades como tal aprendí más de lo que hemos adquirido aquí en Navarra, en donde prácticamente nos habla de la historicidad de las especialidades iniciando desde Solange Pelat, en donde
Él abarca con dos grandes ramas, que abarca lo que es la grafoescritura y la grafotecnia. Posteriormente, él adopta con sus propias palabras, decir grafística, para posteriormente hablar sobre grafonomía y grafotecnia. Y iniciando eso como una nomenclatura y primeras clasificaciones. Posteriormente, habla de las especialidades grafológicas y gramatológicas, en donde las separa en por cuatro procesos. Primeramente, por su objetividad gráfica, en donde entran lo que es la grafometría, la caligrafía, la criptografía. Posteriormente, en un proceso ontogénico, en donde entra la grafología evolutiva, la grafopsicología, la grafofisiología y la grafopatología. Y en un proceso filogenético, en donde entra lo que es la paleografía, la epigrafía, sigilografía, y por último, el cuarto proceso es la identificación gráfica, en donde entra la pericia caligráfica, grafotecnia, grafoscopía, grafotécnica y grafocrítica. Nos habla también de cómo es utilizado por diferentes países, en donde México, pues, utilizamos grafoscopía o grafoscopia, ¿no? México y Brasil, mientras que Colombia utiliza más como grafotecnia. Y pues sería todo a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la intervención. Seguimos con el capítulo 5, que está a cargo de nuestra querida Diali Eunice Zip Carrillo, del estado de Yucatán. Adelante, Diali, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos, especialmente al doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada. Ando un poquito mala de la garganta, así que espero se escuche bien. Para mí es un honor saludar nuevamente al doctor. Hace poco lo vimos ahí en Paraguay y felicitarlo nuevamente por el libro, por este gran libro, este tomo más bien de su obra, el tomo 1 de su obra, en el cual, como bien mencionó al inicio el maestro en su introducción, menciona que viene a completar y actualizar toda aquella información que tenemos ya de sus obras anteriores. Viene a refrescarnos, a tener nuevo material para implementar en nuestro día a día al momento de realizar las periciales. Como bien menciona la maestra Maritza, me toca hablar del capítulo 5, en el cual el doctor abarca el tema o el concepto de la falsedad. Nos proporciona un camino, un panorama muy completo de cómo la falsedad va evolucionando a través del tiempo y cómo las legislaciones, cómo las sociedades se va adaptando y la van intentando de alguna manera de controlar, de regular en el contexto en el que se están desenvolviendo, llamémonos en tiempo y llamémonos en la sociedad, pasando por derecho romano, pasando por distintas civilizaciones. Nos comenta que al principio las falsedades se concentraban o se centraban realmente en lo que eran las monedas. Sin embargo, menciona y nos va explicando cómo van actualizándose hasta llegar a lo que es las falsificaciones de sellos, falsificación de documentos públicos, pero también la falsificación de documentos privados. También aborda un poco el tema. ¿Se escucha, maestra? Sí. También, ok, Perfecto. gracias. También aborda el tema y el concepto de la falsedad. Ahí nos da una definición inicial en la cual nos dice que la falsedad es la alteración de la verdad con un tinte criminal con tal de generar una alteración, pero un daño a un tercero. Sin embargo, no solo se queda con eso, sino que retoma conceptos de sus obras pasadas. A eso estamos hablando de la falsedad material y de la falsedad intelectual, que como bien mencionamos, que como bien sabemos, en sus obras anteriores, él las explica y nos menciona cómo debemos valorarlas. Agradezco a la maestra Maritza la intervención, la pequeña intervención que me permite, y nuevamente felicidades, doctor. Muchísimas gracias por este regalo. Muchas gracias. Continuamos con el capítulo 6, es vicisitudes de la pericia caligráfica. Este capítulo está a cargo de nuestra
muy estimada y querida Susana Chávez Madrigal del estado de Jalisco. Adelante, Susi, te escuchamos. Gracias. Este capítulo aborda acontecimientos prósperos y adversos en el desarrollo de la pericia caligráfica. Nos da un recorrido cronológico de determinados hechos históricos, donde se considera al sabio Arquímedes como el precursor de la prueba pericial y en general de las ciencias forenses. Nos dice también que inicialmente el perito no era un asesor, sino un árbitro, pero de manera posterior su función fue de consejero del juez, hasta llegar a ser el auxiliar, como yo extendía. El cotejo pericial de manuscritos se consagra en Roma. Con el tiempo, el creciente auge de documentos estimula las falsificaciones y con ello la necesidad de la pericia caligráfica para dirimir este tipo de conflictos. Los frecuentes errores de los expertos dejó en evidencia las fallas en sus conceptos, aunado a las limitaciones técnicas. Por ello, este texto nos lleva de la mano a conocer las diferentes escuelas como surgimiento de las diversas corrientes doctrinales que a través del tiempo fueron contribuyendo al enriquecimiento de nuevos conceptos. 8 en punto. Para el estudio de las escrituras hasta llegar a como la conocemos hoy en día. Nos refiere que un nuevo modelo caligráfico surge de la contribución de la grafología, donde para descubrir la verdad de las escrituras impugnadas propone la existencia de la conexión de la escritura y la psique. Nos menciona el maestro Albert Osborne, no solo por sus publicaciones en la materia, que son un gran referente hasta nuestros días, sino también por ser pionero en crear una asociación de peritos en 1913. Ya para terminar, el maestro nos señala que la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía, SIGDO, viene realizando una importante labor al promover el estudio, difundir conocimientos, procurar acercamiento entre los profesionales e incentivar la investigación. Estos criterios son precisamente los que forjan la hermandad con nuestra barra de peritos, al compartir los objetivos de la capacitación, la estandarización y unificación en áreas de la profesionalizar nuestra ciencia. Gracias, maestro, por darnos la primicia de su obra y a la barra por darme voz en este merecido homenaje. Gracias. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Continuamos con el capítulo 7, que está a cargo de nuestra compañera, nuestra querida Luz Beatriz Rubio, del estado de Tlaxcala. Escándalos judiciales y peritaje caligráfico. Adelante, Luz, te escuchamos. Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. El capítulo 7 habla sobre escándalos judiciales y peritaje caligráfico. Es importante resaltar que trata principalmente del cotejo de letras, el cual es inseparable del error judicial. Y el maestro a lo largo de este capítulo nos hace alusión a 4 casos muy importantes que se dieron en el siglo XIX en Francia, que fueron el caso de La Roncière en 1835, de La Bussinière en 1891 y del famoso Afrey Dreyfus en 1894. El caso de Roncière nos habla de situaciones donde él fue condenado por anónimas injurias y amenaza a la esposa de un general. No obstante, la grafía de La Roncière fue imitada torpemente y después de comprobar que la autoría de los anónimos fue imitada por la víctima, realizaron otro estudio donde el dictamen no fue admitido por los jueces y el vizconde lamentablemente fue condenado. En el caso de la Boissière, se discutía la autenticidad de varios testamentos hológrafos atribuidos a un acaudalado comerciante ginebrino. Al impugnarse su legitimidad, lamentablemente, los escritos fueron sometidos a exámenes de peritos ampliamente conocidos
quienes certificaron su autenticidad. Sin embargo, tuvieron que desvirtuarse las conclusiones periciales. En el caso de Laboussinier, el peritaje caligráfico fue determinante en este proceso. Él hablaba de un documento llamado el Bordereau, que era un documento cuestionado, que era un anónimo sin fecha, que fue escrito en un papel cebolla traslúcido. No obstante, el documento señala que ya no existe, pues se extravió en 1940. En conclusión, podemos determinar que después del análisis de varios casos que se muestran a lo largo de este capítulo, es importante conocer la historia, la práctica, para poder realizar un estudio pericial para identificar la autoría de un documento manuscrito o de una firma. Gracias y saludos. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Estoy a Muchas punto, gracias. estoy a punto de aplaudirles, la verdad, ¿eh? Muy bien. Capítulo octavo. El capítulo octavo está a cargo de nuestra querida Ileana Patricia Irigoyen Rodríguez del estado de Chihuahua. Ella hablará sobre la grafopsicología tradicional y el peritaje grafotécnico. Adelante, Ileana, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos, buenas noches. En este capítulo me hizo confirmar que hay que saber leer entre trazos. Aquí no es saber leer entre líneas, sino entre trazos, ¿verdad? Es decir, más allá de solo el aspecto caligráfico, como bien lo menciona usted, doctor, no solo las formas, no solo el trazo, sino qué hay detrás de este trazo. También la importancia de conocer la contribución y los aportes que cada escuela grafopsicológica ha realizado. Creo que todo suma, independientemente del enfoque que cada uno tenga. Hay que tomar lo que nos ayude, con lo que nosotros podamos defender y podamos sustentar nuestro estudio y que sume a nuestro estudio, a nuestro conocimiento. Entonces, en este capítulo a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca hubiera pensado estudiar grafopsicología, ¿verdad? O entrar un poquito en esto. Sé que tiene bases, sé que hay mucho detrás de grafopsicología, detrás del estudio de la escritura, pero es lo último en lo que uno piensa adentrarse. Entonces, como bien lo mencionó usted también al principio, ¿verdad? Fue lo que lo llevó precisamente hasta donde está ahorita, fue con lo que usted inició, se pudiera decir. Entonces, yo creo que son bases importantes de conocer, de tener, aunque sea como una idea, un poco de conocimiento de esto y que nos va a ayudar a profundizar a lo mejor un poco más en el análisis de la escritura, que aunque no sea parte de identificar la personalidad del individuo, sí nos ayuda para identificar o un trazo, o de dónde viene, o qué hay detrás de este trazo, ¿verdad? Como lo decía al principio, saber leer entre trazos. Entonces, está muy amplio las escuelas que usted menciona y los aportes que han hecho. A mí me sorprendió porque yo nunca los había visto concentrados en el capítulo y de la manera en que usted lo hizo tan claro. Entonces, yo creo que sí es importante adentrarnos un poquito más en esto. Muchas gracias, maestro, por abrirnos un poquito más los ojos en esta área. Gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Gracias por tu intervención. Continuamos con el capítulo 9. El capítulo 9 está a cargo de nuestro querido y estimado Hugo Arturo Rangel Núñez. Él es del estado de Baja California. Él hablará sobre el peritaje documentológico en la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Adelante, Hugo, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches por allá, doctor. ¿Cómo está? Espero que esté bien. Bien, mire, a mí me tocó hablar un poquito de su capítulo 9, que trata del peritaje documentológico en la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Casualmente, no sé por qué aquí en México se ha dado que muchos expertos, los que pretendemos serlo en esta área, pues somos abogados, ¿no? Entonces, es un capítulo muy interesante porque nos lleva de la mano cómo es que empieza en Colombia, por ahí del año de 1500 y tantos, la formalización del reconocimiento que se da en la ley hacia la figura del perito, ¿no? Después, más adelante, por ahí se le da cierto valor a los peritajes y cierto reconocimiento como auxiliar
de la justicia. También a través de este capítulo, el doctor Velázquez nos lleva a lo largo de algunos otros países donde la figura del perito ha sido muy atacada por distintos juristas. Incluso nos comenta en este texto que antes se le daba más valor a un testigo que de viva voz aseguraba o señalaba algo que al perito, ¿no? A través de su trabajo, de su trabajo de dictaminación. Es interesante porque nos muestra, nos dice lugares, nos dice fechas y anota las leyes o las normas o los reglamentos a los que se aboca lo que está comentando. Yo me quedo mucho en la primera página y voy a ser muy textual en la primera página. Nos explica el doctor cómo es que en Colombia la valoración judicial del dictamen se realiza en razón de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, es decir, del dictamen, ¿no? La idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia. Son puntos que tenemos que conservar nosotros en nuestra mente cuando estamos realizando la actuación judicial ante un foro o un tribunal, ¿no? Es muy importante esto, y sobre todo la probidad del perito. Eh, yo he visto, y yo creo que a todos nos ha tocado ver falta en ese sentido por muchos peritos que no están en la barra, claro, ¿no? Pero sí es muy importante que lo señale el doctor y hay que subrayarlo ya en el libro, ¿no? También nos habla de que la persona ideal como perito, y es en la primera página de este capítulo, que deben ser personas idóneas de conducta intachable, excelente reputación, incuestionable imparcialidad, versación y experiencia en la materia, quien debe realizar la labor de los principios con responsabilidad, eficiencia, transparencia, lealtad, imparcialidad, independencia, buena fe y solvencia moral. O sea, es una carga muy fuerte la que tenemos, o sea, nada más para hacer valer nuestra opinión a través de un dictamen que elaboramos a través de doctrinas, a través de métodos, a través de lecturas y aprendizaje que nos brindan personas como el doctor Velázquez con su amplio conocimiento. Pues muchas gracias, doctor, por este libro que publicó. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Bueno, llega nuestra querida amiga Patricia Navarrete Telles, quien está a cargo del capítulo 10, el reconocimiento pericial de manuscritos y teoría de la aplicación. Adelante, Pati, te escuchamos. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Bien, el capítulo 10 expone el proceso y los principios fundamentales del reconocimiento pericial de manuscritos, enfatizando la teoría de la identificación. El peritaje tiene como objeto identificar y analizar los elementos constitutivos de un escrito, desde los elementos materiales, los métodos de producción y las medidas de seguridad. En la integridad del documento, identificando sus posibles alteraciones y verificando su autenticidad, por lo que identificar en ciencias y específicamente en criminalística implica diferenciar una entidad de todas las demás mediante sus características únicas. La teoría de la identificación en este campo se atribuye a S.M. Potatov junto con otros autores de la escuela soviética, quien formalizó que una entidad debe ser idéntica a sí misma bajo el principio de que X es igual a X. Este proceso es analítico y frecuentemente excluye más que incluye. En la práctica del perito, busca demostrar la no identidad en lugar de la coincidencia entre los elementos. El proceso de identificación en grafotecnia se divide en 5 fases principalmente, que son la observación, la descripción, la confrontación, que esta puede realizarse mediante
Bueno, creo que se desconectó. Bueno, muy bien. Al parecer tuvo problemas de conexión, Patti. Vamos, Bueno, Patti, bueno, allá. ¿sí me Adelante. escuchan? Y acoplamiento. El cuarto sería no, aquí estoy, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, Patti. bueno, ¿escuchan? La cuarta sería que el perito lleve a cabo la elección de un método para así finalmente emitir un juicio de identidad en donde se formula una conclusión respecto a la identidad o no identidad del documento a partir de las observaciones y confrontaciones realizadas, para que así esté en posibilidad de establecer una uniprocedencia que aumenta con la cantidad de características convergentes que fueron observadas. Ludwig Klax señala que ningún rasgo en la escritura manual es repetible con exactitud matemática, ya que la escritura refleja variabilidad natural debido a los factores endógenos y exógenos. Esto significa que la escritura es susceptible a falsificación y variaciones, por lo cual el perito siempre debe centrarse en identificar las características distintivas y los factores que generan dicha variabilidad. Muchas gracias. A usted, Patricia. Ay. Muchas gracias. Vamos a continuar por último en esta exposición con la compañera Francisca de Paula Quintero Chávez, quien está a cargo del capítulo 11, Instrumental y Técnicas de Laboratorio. Paula, ¿estás? Por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. El capítulo está bastante interesante, dado que nos está hablando del instrumental y de las técnicas de laboratorio. Y en la parte introductoria nos hace referencia de que el perito debe de mantenerse actual tanto en los nuevos instrumentos, en la nueva tecnología que se desarrolle para la aplicación en el análisis de los documentos y de las escrituras, de la firma, sí, es decir, dentro de lo que es la grafoscopía y lo que es la documentoscopía. También nos hace alusión a lo que es la luz, que es algo bastante importante e indispensable en alguno de los instrumentos que nosotros utilizamos. Habla sobre el espectro electromagnético, ¿sí? Nos habla de lo que es la luz ultravioleta, la luz IR, ¿sí? Con la cual pues nosotros podemos identificar tintas invisibles, tintas fluorescentes, alteraciones de tintas, una restauración en el papel, y hacer tintas visibles e invisibles, sobre todo para el análisis en cuestión de documentos. También hace referencia a los tipos de lentes, que hace una acotación en cuanto a lo que son los lentes convergentes y divergentes, sí, que son parte fundamental para poder entender posteriormente lo que nos plantea de la utilización de los diferentes tipos de lupas. También nos habla sobre la utilización de instrumentos como la cámara y algunos otros elementos o instrumentos de manera general, como el Foran 685, el espectrofotómetro, la lupa o los lentes que se van a utilizar, un microscopio estereoscópico, un microscopio compuesto o un microscopio con focal, e incluso algunos de los instrumentos más actuales como la utilización del endoscope, de lo que es un cronomatógrafo, en fin. Nos está también mencionando cuáles son los instrumentos de medición, ¿sí? Hace una diferenciación entre lo que son los métodos invasivos y los métodos no invasivos. En el caso de México, pues nosotros utilizamos más métodos no invasivos, pero es bastante interesante también la utilización de los métodos invasivos y es parte de lo general que nos está planteando en este capítulo, que es bastante interesante, ¿sí? Dado de que
hemos pasado dentro de lo que es su obra, en ir planteando la parte evolutiva, en lo que se entiende y cómo se desarrolla la grafoscopía, parte de lo que es la documentoscopía, y finalmente todo lo que necesitamos de herramientas e instrumentos para poder hacer un análisis pericial. Entonces, es bastante interesante y yo creo que es adecuada la propuesta del doctor de que siempre tenemos que mantenernos actualizados. Y esta obra, pues, es una actualización, ¿sí? Como él lo ha manifestado y bajo el contenido que tiene, pues es bastante indispensable tenerla desde mi punto de vista para poder ir desarrollando nuestro trabajo cotidiano. Le agradezco la información y el que se haya tomado la molestia de haber actualizado su obra, porque es un excelente trabajo. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto, doctor, damos por terminado ese recorrido de su libro. Yo creo que no hay mayor reconocimiento que el que usted vea que la gente esté interesada en su libro y que a pocos días de que lo tuvieron en sus manos ya lo estudiamos en esta asociación. Yo creo que es el reconocimiento más grande hacia su trabajo, porque no solamente es comprar el libro y guardarlo, sino que estamos ocupados en leerlo, en estudiarlo, y que usted vea que su trabajo tiene frutos con nosotros. También queremos recordar a todos que el doctor desde hace unos meses ofertó para la Barra Nacional de Peritos en Documentoscopía y para los compañeros de CIPDO México un precio promocional de $100 por introducción de su libro. También les quiero mencionar que esta distribución está abierta a no miembros de estas asociaciones con un costo de $115, que es un costo un poco menor al que está ofertado en Amazon. Entonces, estamos para servirles con todo gusto. Yo creo que todos los compañeros que hicieron la adquisición por medio de nosotros se han dado cuenta que en verdad y en realidad para nosotros es primordial acercarles las obras de forma prácticamente automática. Y por último, doctor, queremos pues darle un agradecimiento a nombre de todos los que conformamos a la asociación, y para eso yo voy a pedirle a todos los compañeros que pongan en la pantalla el libro del maestro Luis Gonzalo Velázquez para que vea usted cuántas personas en México y en nuestra asociación somos afortunados de tener este libro y esta primicia gracias a usted. Tenemos más de 50 libros distribuidos en menos de una semana. Doctor, aquí está, ese es el homenaje que le hacemos, el agradecimiento por parte de la asociación por confiar en nosotros, y vea que todos lo tenemos en la mano y lo estamos leyendo. Muchas gracias, doctor. Esto para nosotros es muy gratificante tenerlo a usted y tener su obra en la mano. Compañeros, regalémosle un aplauso al maestro Luis Gonzalo Velázquez Posada en agradecimiento a todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias por ser usted. Gracias por siempre brindarnos esa oportunidad de aprender directamente del que yo considero el más grande exponente de las especialidades. Muchas gracias, doctor. No sé si quiera decir algo. No, simplemente pues agradecer a todos la presencia en este acto tan conmovedor, porque es conmovedor. Y me sorprendió muy gratamente el resumen que hicieron en tan poquitos minutos de una obra que tiene 555 páginas. De manera que muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que fue un Quiero trabajo. agregar algo, y es que cuando uno está leyendo un libro hay cosas que uno de pronto no entiende o con las que no está de acuerdo. Ya a través de la barra me pueden localizar, la maestra Carolina les dará mis datos
me pueden escribir o me pueden llamar y con muchísimo gusto yo doy las explicaciones y las aclaraciones y lo que sea en cualquier momento, cualquier día, a cualquier hora, un domingo a las 8 de la noche, un lunes, bueno, el día y la hora que ustedes quieran, con muchísimo gusto. Muchísimas Muchas gracias. gracias de nuevo. No, muchísimas gracias. La verdad es que fue un pequeño detalle que organizamos entre todos, entre los compañeros de la barra. Solamente queda Diana por participar para dar el cierre. Nuestra compañera es directora regional del estado de Chihuahua. Por favor, Diana, si quieres darle unas palabras de despedida al doctor, te escuchamos. Muy buenas noches a todos los compañeros, doctor. Estamos aquí todos muy emotivos preparando este evento para que usted se sienta como en casa, en familia, porque estamos muy agradecidos por todo el cariño que nos ha aportado a todos y a cada uno de nosotros. Estamos muy contentos por tenerlo aquí como uno de nuestros miembros honoríficos. No puedo hablar de otras características, como ya lo había mencionado mi compañero Enrique, por toda su trayectoria de 58 años, más de 58 años, con 4 obras publicadas, de las cuales tenemos el gusto de tener aquí, ¿verdad? 3 de ellas, todos estamos ahí en la búsqueda de la primera, pero estamos todos muy contentos porque es fundamental para nosotros hablar de sus aportes, de todo este trabajo que ha tenido como presidente de CIBDO, que ahorita se retira, pero usted no se preocupe porque aquí lo vamos a acoger con los brazos muy abiertos porque estamos siempre muy contentos y deseosos de conocer toda su cultura, su riqueza. Estamos todos contentísimos de esto. También reconocerle como presidente de la Asociación de Grafología Forense en Colombia. Es usted una persona sumamente sencilla. Cualquier persona que se acerque a usted con su calidad humana y carisma, se quede el corazón lleno de tantas cosas que usted nos aporta. Agradecerle en nombre de cada uno de mis compañeros que estamos aquí, para reconocerle con todo el corazón, y las palabras nacen desde mi corazón, para decirle gracias por todos esos más de 58 años que tiene trabajando, y esos más los de estudio, ¿verdad? Y que nos permita tener precisamente en las manos esta obra, ¿verdad? De primicia, porque fuimos la asociación que tenemos la primicia de tenerlo aquí y tener la obra ya entregada en 2 días, un día. Se lo agradecemos de todo corazón. Es todo, maestra. Gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Elsa Liliana Soria, aquí no sé, se nos andaba escapando. Ahí Elsa estoy viendo a la colega también es Diana, claro que parte de la familia de la barra. Elsa, te escuchamos. está haciendo unos aportes supremamente importantes a nuestra disciplina. Unos aportes muy importantes. Y trabajando en un campo muy novedoso, que es el de las famosas tabletas digitalizadoras. Y experimentando con este campo que es desafiante y muy importante. El viernes tenemos la presentación también de su libro aquí en la asociación. Elsa, te escuchamos. Un privilegio compartir con nuestros grandes amigos de la barra la presentación de su libro, doctor. Todavía no lo tengo en Argentina, lo voy a conseguir lo antes Lo puedes posible. adquirir en la barra, Elsa. Seguro. Vamos a hacerlo Pero llegar allá. Argentina, seguro. La verdad que es un halago, doctor, lo que acaba de decir. La verdad que uno trata siempre de aportar. Usted ha sido nuestra guía por muchos años y tenemos buenas bases de su formación. Así que gracias por la nueva obra que nos va a acompañar. Ya los chicos lo han dicho acabadamente. Y bueno, esperemos vernos pronto compartiendo nuevas propuestas. Ya viene el nuevo congreso de la barra para el próximo año. También está Adriana Silioto presente por ahí. Maestra Adriana, si quiere saludar al maestro Luis Gonzalo, la escuchamos. Estamos cerrando el evento. ¿Sí estás, Adriana?
Adriana. No la vi. Yo la vi, pero creo que no está conectada. Bueno, muy bien, pues con esto damos por concluido. Ahí está Adriana. Adriana, unas palabras para el auditorio, por favor. Bueno, hola, un gusto grande estar siempre con ustedes y bueno, y seguir compartiendo estos intercambios donde uno aprende tanto y además la camaradería, como siempre digo, está en primer plano y eso es fundamental para seguir compartiendo y aprendiendo. Así que gracias, Carolina, por todo lo que haces. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. El viernes tenemos la segunda presentación de esta obra del Saliliana Soria. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Doctor, para nosotros es un gusto tenerlo. Esperamos que este evento tan sorpresivo no lo haya tomado. La verdad es que ni siquiera habíamos platicado de lo que se iba a tratar. Quisimos darle esta sorpresa. Se les estima muchísimo desde México a todos ustedes. Saben que estamos haciendo una gran familia y la verdad, yo estoy agradecida de contar con personas como ustedes en esta asociación, pero más de poder decir que estamos creciendo como amigos. Muchísimas gracias, gracias a todos los compañeros que se conectaron vía Facebook, a los compañeros que están en Zoom. Los podría mencionar a todos los que tengo en la pantalla, porque me sé el nombre de todos, para decirles simplemente gracias. Gracias por apoyar esta locura de su servidora. Gracias a los compañeros que se pusieron a estudiar a marchas forzadas todo el fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, grandes personalidades como Susana, que todos al final nos tomamos de la mano para poder hacer este pequeño evento y este gran homenaje a una gran persona como el doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada. Así que muchas gracias a todos, gracias. Y doctor, lo último para cerrar, lo escuchamos. Nada, no, una feliz noche para todos, ya es tiempo de que descansen. Muy agradecido con este sorprendente acto que acaban de hacer. Me pareció magnífica la forma como lo organizaron y quedo muy agradecido. Y aprovecho para saludar muy cordialmente a la colega Adriana Silioto, a quien admiro profundamente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, compañeros, que descansen. Gracias por formar parte de la Barra Nacional de Peritos en Documentos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.